El pollo. Listo. A ver, Profe, chicos, yo tengo 10 en eso. Ya, el día de hoy vamos a tratar el tema Social Movements and Their Transformation, los movimientos sociales y sus transformaciones. Ya vimos anteriormente los beneficios de las organizaciones sociales. ¿Para qué nos servían la conformación de las organizaciones sociales? Para dar a conocer una opinión. ¿Qué más? ¿Para qué más nos servía? Ya me dijeron para decir sus opiniones. ¿Para qué más? Para generar cambios, porque esas opiniones se supone que son en beneficio de buscar una nueva solución. Entonces generamos cambio, también influían en el pensamiento de las personas y ahí viene la parte que ustedes me decían que era dar su opinión. Y el poder participar con mi opinión significa que fortalece el sistema democrático, que era otra de las características. ¿Y cuáles han sido sus transformaciones? Entonces, a través de lo que vamos a ver hoy, más que conocer qué es un movimiento social, también vamos a identificar cuáles fueron los antiguos y los nuevos movimientos sociales que influyeron en todas las transformaciones que hay en este tiempo, porque como decían las características, influye muchísimo en el pensamiento de otras personas y ayuda a generar cambios. Entonces, vamos a ver qué ha logrado la conformación de los gremios o los movimientos sociales. Para comenzar, tenemos aquí la actividad de anticipación. Open your books. Estamos en la página 154. ¿Qué se trata del tema? ¿Qué se trata el tema? Ya, a ver, en pienso, tienes que poner de qué crees que se va a tratar el tema. Y en me pregunto... movimiento social. Ya, de los movimientos sociales. Y en me pregunto, ¿qué es lo que quieres saber? Un momento, teacher. ¿De qué se trata el tema? ¿De qué es el movimiento social? Ya. Y me pregunto que, ¿por qué o cómo existió la democracia? Ya, muy bien, perfecto. A ver, chicos, justamente estábamos hablando de cuáles son esos movimientos u organizaciones sociales que se han formado en nuestro país. Tenemos el primero, the first movement is workers movements. Es el movimiento de trabajadores, workers movements. Camila, va a leer, por favor, cuáles son los temas que trata este movimiento, que está aquí. Social Security, Fair Wages, Fair Employment Contracts. Ya, muy bien. Social Security es la seguridad social, el seguro social de lo que tanto hemos venido hablando, ¿no es cierto? Fair Wages es los salarios justos, fair, los salarios justos, y el de acá es los contratos laborales justos. Carolina, por favor, el de acá abajo. El de Environment. Peasants Movement. El que está acá, en la pantalla. Land no puedo leer esa palabra. Redistribution. Redistribution en 1960. Restitution. By for uses of general interest 1990. El movimiento de campesinos. Ellos se centran en temas como la redistribución de la tierra, que se dio en 1960, y vamos a explicar más adelante. Y el otro es la lucha por temas de interés en 1990. Juan José, por favor, de lectura el que está con rojo. Women's Movement. Okay. Equality and labor rights, general themes of society.
Muy bien. Listo. Equity and labor rights. Equidad y los derechos laborales. General themes of society. Los temas en general de la sociedad. Luis Antonio. Quiero leer, profe. Fight against pollution, fight against agrotoxic technology, protect water sources. Perfect, muy bien. Entonces ellos se dedicaron a la lucha contra la contaminación. Recuerden que este es un movimiento ambientalista, environmental. Se dedicaron a la lucha contra la contaminación, a la lucha contra la protección de las plantaciones de la agrotecnología, pero la agrotecnología tóxica y la protección de las fuentes de agua. Ya vamos a ver qué es eso un poco más adelante. Quiero leer, profe. Ya, muy bien. A ver, Elías, ¿verdad? Workers Movement. Vamos con... 1970. The Unitary Front of Workers was formed. FUT. Better work conditions, social security, salary that can bear the cost of living, fair employment contacts. Perfecto. No, Da un ratito, Elías. ¿Ya me ayudas despuesito? 1970 se formó, aquí está, el movimiento unitario o el Frente Unitario de Trabajadores. Esto significan las siglas, ¿no es cierto? El Frente Unitario de Trabajadores. Unitary Front of Workers. El Frente Unitario de Trabajadores es un sindicato, chicos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores que se unen en favor de proteger los derechos laborales de los trabajadores, ya sea en empresas o en cualquier organización que tenga trabajadores. ¿Qué buscaban ellos? Mejores condiciones de trabajo, better work conditions, social security, que era lo que ya veíamos, la seguridad social, salary that can bear the cost of living. Un salario que represente o que vaya de acuerdo al costo de vida, porque no puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, el precio de la canasta básica, pongamos un ejemplo, en 350 y yo esté ganando 300. De hecho, hoy en día sigue pasando, que hay muchos trabajos en los que se gana menos de lo que realmente cuesta incluso llevar la comida a la casa. Y eso solamente hablando de la comida, porque recuerden que hay gastos de luz, de agua, etcétera. ¿Ya? Fair Employment Contracts, que serían los contratos laborales justos. ¿Ya? Ahora sí, Elías, en 1990, ¿qué ocurrió? Workers Organization decreed the requirement to have a minimum number of workers from the unions was introduced. As a consequence, employers thereto from medium-sized companies so as not to reach this number of workers. Muy bien. En 1990, las organizaciones de trabajadores decrecieron, ya habían pocas. ¿Pero por qué pasaba esto? Why? Porque para formar un sindicato, estos que les decía yo que era para ayudar a defender los derechos laborales de los trabajadores, se requería un número mínimo de trabajadores. Entonces las empresas, viendo que todo mundo estaba como que yéndose encima de lo que ellos proponían con estos sindicatos, decidían contratar a menos trabajadores para que no tuvieran fuerza e irse en contra de lo que disponía la empresa. Entonces, contrataban a menos personas y de esta manera el número de trabajadores disminuía en cada una de ellas y no se podían organizar en sindicatos. Por tanto, se irrespetaba los derechos laborales. Los empleadores,
es decir, las empresas, creían que esta unión, estos sindicatos representaban un obstáculo para el desarrollo tanto de la producción privada y de la producción pública, porque no les permitían hacer nada. ¿Ya? Peasant Movement. 1960 y 1970, indigenous organizations were initially linked to the fight for land redistribution. They opposed the adjustment measures of the International Monetary Fund, rise in the price of basic products and services, currency devaluation, rise in fuel and transportation. Ok, thank you. En 1960 y 1970, chicos, el movimiento de campesinos se organizó inicialmente para luchar en contra, o más bien en favor, de la redistribución de la tierra para todos. Otras luchas a las que han estado asociados los movimientos indígenas, por ejemplo, ¿qué ocurrió en octubre en nuestro país? El paro. Muy bien, el paro. El paro, como todos pudimos observar, también estuvo protagonizado precisamente por los movimientos indígenas, quienes desde sus pueblos vinieron a las ciudades para enfrentar todo el problema que había con los subsidios. Porque ellos, aparte de la redistribución de la tierra, siempre han buscado una redistribución justa de todos los recursos públicos. Entonces, también se opusieron, como dice aquí, International Monetary Fund, al Fondo Monetario Internacional y todas las leyes que ellos quieren venir a aplicar en los países. Por ejemplo, el alza de los precios de los servicios básicos, la devaluación de la moneda, el aumento del precio de la gasolina o del transporte. Entonces, como ven, no es una lucha que comenzó solamente en octubre, ahora recientemente en nuestro país. Quizás para ustedes sí fue una de las primeras que vieron que protagonizaron ellos, pero ellos han venido luchando desde antes por los mismos temas, como vemos aquí, incluso desde 1960 y 70, entre las más grandes, porque seguramente desde antes ya lo habían hecho. ¿Listo? En 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja, también protagonizaron varias movilizaciones en contra de varias medidas que el gobierno había tomado. Y desde allí es donde los movimientos indígenas han tenido protagonismo en la vida pública. ¿Qué quiere decir eso? Ahora podemos ver que incluso ellos se candidatizan para la asamblea, algo que antes no ocurría. Pero ahora hay muchas personas de estas comunidades indígenas que salen a postularse para cuando se eligen a los asambleístas, cuando hay elecciones. Entonces, desde ahí podemos verlos, since they apply to the public office, para cargos públicos. Moment. Moment. Edkit and labor rien. Ok. Esto ocurrió a mitad de los años 90, de la década de los 90. General Terms of Society, aquí me falta una I. Está igualmente a partir de 1970, are related to social, ethnic and economic problems. Estos temas igual tienen que ver con los de acá, ¿no es cierto? La etnia, problemas sociales, problemas económicos desde 1980. Como vemos, cada lucha tiene su año en específico, porque no todo se da por igual. Era como les decía a sus compañeros de quinto el día anteayer, me parece, no todas las luchas se dan en un solo tiempo, porque ellos me preguntaban quién fue el que independizó o hizo que las mujeres realmente pudieran tener derecho a acceder a la vida pública, cuando las mujeres pudieron votar, y se creía que todo pasa en un solo momento. No.
diferentes personas han protagonizado que cada uno podamos participar en algunos de estos temas y en diferentes años, como vemos aquí. Entonces, no es que todo pasa a la vez, es un proceso. Por eso los movimientos, para que algo surja, para que algo dé resultado, deben permanecer a lo largo del tiempo. Si se debilitan, probablemente sus propuestas no van a tener fuerza. Ya en Ecuador se establecieron precisamente para defender los derechos laborales, que es un tema muy polémico dentro de los derechos de la mujer, porque pese a que trabajamos a veces en las mismas condiciones y en el mismo puesto que un hombre, seguimos ganando menos. Ustedes, ya, debido al trabajo de las organizaciones de mujeres y las demandas de organismos internacionales, el Estado creó normas para trabajar por los derechos específicos de las mujeres, así como para la prevención y el control de la violencia familiar. Por ejemplo, se instauraron comisarías para la protección de la mujer que vive violencia. Ya me pasé, ya. Se instauraron comisarías, se instauraron también albergues para mujeres que viven maltrato y muchas veces no salen de sus hogares por miedo a no tener dónde ir. Entonces también se instauraron albergues a donde ellas tengan dónde acudir en caso de violencia. Y también se amplió una red de protección de mujeres relacionados al tema de género, donde se les da información qué hacer en caso de sufrir violencia intrafamiliar o algún tipo de abuso. Y tenemos, por último, las organizaciones ambientalistas. ¿Ya? Estas igual surgen a partir de 1990, buscando la protección de los recursos naturales, como por ejemplo es el agua, que algún día se va a gastar. Parece que fuera un recurso infinito, pero no. Un día probablemente nos quedemos sin ella y por ello debemos cuidarla tanto. También lucharon contra, veíamos justamente la agrotecnología tóxica. ¿Qué es la agrotecnología tóxica, chicos? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Energía contaminada. Es el uso de los pesticidas. El uso de los pesticidas. Yo ya les hablé de eso. Los pesticidas son precisamente sustancias químicas utilizadas para el control de la plaga en los cultivos. ¿Ya? Para protegerlos se utiliza esto. Entonces, lo que se quería es que no se utilice esto porque recuerden que exponerse a estos químicos no solamente causa daño en la persona que trabaja colocando el químico, provocando enfermedades tanto agudas como muy graves que pueden llegar a ser entre cáncer y las menos complejas puede ser un daño estomacal, vómito, etcétera. Pero las graves llegan a ser cáncer, por ejemplo. Y la necesidad de la reforestación, plantar árboles, luchas por las cuales hasta el día de hoy vemos movimientos sociales. A ver,